Hola, esta es la sustentación audiovisual de la historia clínica número 7, elaborado por Samuel Rúa, Israel Felipe Telles, María Paulina Jiménez, Sebastián Marín, Carlos Alberto Mazo, Emerson Moreno, Brandol Raúl Zuluaga, Camila Vasco y mi persona, Samuel Vélez. Este caso es el de Manuel, un paciente masculino de 19 meses de edad, fruto de segundo embarazo, parto por cesárea a las 35 semanas de gestación y quien requirió ventilación mecánica los primeros días y posteriormente con cánula sin desarrollo de displasia pulmonar. Consulta con su madre por cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en fiebre asociada a hiporexia, malestar general y desde la madrugada presenta deposiciones diarreicas con moco y sangre, cerca de 5 a 10 deposiciones, además con 4 episodios de émesis asociadas sin tolerancia a la vía oral. El paciente acude a consulta con un peso de 9,2 kilogramos, siendo su peso anterior de 10 kilogramos, lo que indica una pérdida del 8% en su peso consistentes en 800 gramos perdidos. Su presión arterial y su frecuencia respiratoria son normales, sin embargo presenta un pulso taquicárdico de 195 latidos por minuto y una temperatura de 39,2 grados Celsius. Al paciente se realizan varios exámenes de laboratorio, tales como pruebas de función renal, hemoleucograma, ionograma, coprológico y citoquímico de orina, que sus resultados se mostrarán y analizarán más adelante. Y la suma de todos estos signos y síntomas establecen como impresión diagnóstica una posible deshidratación, la cual se profundizará a continuación. Bueno, para el análisis del caso clínico vamos a destacar los síntomas y signos más importantes en la historia, en las 5 partes de la historia que son presentadas. En la primera, el motivo de consulta, lo más relevante es la diarrea con sangre. Esto va a ser una situación diferenciadora para establecer un diagnóstico. En la enfermedad actual tenemos muchos síntomas y signos, los cuales algunos van a ser más relevantes que otros, pero vamos a escoger 6. El primero es el estado febril. Tiene una fiebre, es caracterizada por tener una temperatura de 39,2. Hiporexia, que se le define como la falta de apetito, dado que al consumir cualquier tipo de alimentos, incluso agua, tiene episodios de emesis. El malestar general que refiere, depósitos diarreicos con mucosa y sangre, que van de 5 a 10 deposiciones, los episodios de vómito, como ya describimos, y la intolerancia a la vía oral. En el examen físico vemos un peso actual reducido, el paciente, su peso normal es de 10 kilogramos y se reduce hasta los 9,2, una reducción de 800 gramos que corresponde a un 8% del peso corporal perdido. Los signos vitales alterados, como ya mencionamos, frecuencia cardíaca elevada, 195 latidos por minuto, cuando en lactantes lo normal es de 120 a 160. El estado febril y la taquicardia. El estado general es decaído irritable, hay varios hallazgos en cabeza, sistema cardiovascular, pulmonar, etcétera, y una tendencia al límite inferior de la presión arterial. Eso va a ser importante para cuando calculemos la presión arterial media. Los antecedentes personales, lo más relevante es un nacimiento por cesárea a las 35 semanas, la cual fue tratado con ventilación mecánica inicial y buena evolución. Los resultados de los exámenes de laboratorio definen una prueba de función renal, la cual todas están en rango normal, a excepción de la creatinina sérica, que está bastante elevada, y los niveles normales de BUN. Y tenemos también un leucograma con presencia de leucocitos, algo que no debería estar. Pues no debería estar en rangos normales. El ionograma está todo normal, a excepción del potasio que tiene el límite inferior. El coprológico destaca en moco y leucocitos en las heces, algo muy anómalo. Y el citoquímico de orina, todo está en rango normal, a excepción de la densidad y el pH. Bueno, entonces, en concordancia con lo que dijo el compañero, tenemos primero que todo síntomas de una infección gastrointestinal aguda, que eso está llevando a una deshidratación en el paciente. Y tenemos varios indicios como lo pueden ser la leucocitosis, ¿cierto? Una respuesta inmunológica frente a esa infección que está generando la gastroenteritis, así como la disentería. Pues que además el coprológico está revelando presencia de moco, leucocitos en las heces y también tenemos leucocitos en la orina, ¿cierto? Todo eso pues en respuesta a esa infección gastrointestinal. Por otro lado, debido a los antecedentes perinatales, también se ha relatado, o sea, se ha visto en la literatura, que en pacientes que nacen de forma prematura hay una susceptibilidad a contraer ciertas infecciones gastrointestinales. Y finalmente, vale la pena resaltar ciertos valores encontrados en el citoquímico, como lo son la PCR, que fue casi de 12. Nuevamente es una concordancia de que hay una fuerte respuesta inflamatoria debido a una infección,
Adicionalmente, se está observando un valor de creatinina muy alta de 1 miligramo por decilitro cuando el rango normal está entre 0.2 y 0.3. Esto entonces también es un indicio de que no se está filtrando adecuadamente en el sistema urinario, por lo tanto la velocidad de filtración glomerular está disminuida, alterada. Y finalmente la presencia de monocitos y del pH alcalino, en este caso ambos aumentados, también es un indicio de una infección asociada a la disentería, ¿cierto? Para terminar, el aumento de la densidad de la orina también está dando un indicio de que hay una deshidratación en el paciente. Vale, entonces aquí viene ya el punto de explicar un poquito los mecanismos activos y los cálculos que se le hacen al paciente, ¿cierto? Entonces tenemos que los líquidos a reponer al paciente da un total de 0,48 litros. La osmolaridad está dentro de los valores normales, que es de 280 a 290, con un valor de 288.7 miliosmoles. Los requerimientos de líquidos son un total de 1 litro para este paciente. La velocidad de filtración glomerular es de 19.2 mililitros por minuto y la carga filtrada de sodio corresponde a 2.67 miliequivalentes. También tenemos que la presión arterial media es de 68.3 milímetros de mercurio. Entre los mecanismos fisiológicos de autorregulación que presenta el paciente es que ésta, al tener una presión arterial menor de 70, ya no actuarán los mecanismos miógenos ni la retroalimentación tubuloglomerular, ya que estos actúan entre los valores de presión arterial media de 80 a 200 milímetros de mercurio. Entonces, en una presión arterial media de 68,3, lo que se activará será el sistema nervioso simpático, que por medio de receptores alfa 1, 2 y beta 1 tratará de mantener el funcionamiento correcto. Para los mecanismos fisiológicos de regulación de volumen y osmolaridad, tenemos que se va a activar el centro de la sed, que estimulará la búsqueda de agua. En el paciente se estimulará también la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona debido a una disminución de la presión en la arteriola aferente. También cuando se disminuye la presión y volemia que llega a la aurícula derecha, producirá que no se activen los receptores de estiramiento, produciendo la liberación de renina auricular. Ante la disminución de la presión arterial y los cambios en el llenado auricular, lo que ocurrirá es que tenemos un vasoreceptor en la aurícula izquierda, el cual, al no recibir el estímulo normal ejercido por la presión arterial, no inhibirá la liberación de ADH. Entonces lo que ocurrirá al recibir esta señal será la liberación de ADH, la cual se almacenará en la neurohipófisis para que luego se libere esta misma. Ante la disminución del volumen en las aurículas, hace que se disminuya los receptores, aumentando el flujo simpático, aumentando la frecuencia cardíaca y aumento de la descarga simpática renal, produciendo antidiuresis y antinatriuresis. Para la regulación de la osmolaridad se libera ADH ante un aumento en la osmolaridad de un 1%, pero siempre primará la volemia sobre la osmolaridad. Y como ya sabemos, este paciente, lo más importante acá será la volemia, porque está presentando una deshidratación isotónica, entonces la osmolaridad no cambia sustancialmente. Y los osmorreceptores detectarán este cambio y llevarán a la liberación. Y esto sería todo. Listo. Al paciente vamos a contarle 3 signos súper importantes que vamos a relacionar con los exámenes de laboratorio que encontramos en la historia clínica. Son deshidratación, disentería y gastroenteritis. Los exámenes de laboratorio fueron pruebas de función renal, glicemia, proteína C reactiva, hemoleucograma, ionograma corpológico y citoquímico orina junto con sedimento de orina. Las pruebas de función renal van a estar constituidas por creatinina sérica y nitrógeno úrico. Los valores, como ya lo han dicho varios de mis compañeros, se encuentran relativamente elevados. ¿Qué nos va a indicar eso? La deshidratación previa, que ya se le había diagnosticado, o un diagnóstico diferencial que se había hecho con esa deshidratación, es el causante de esa creatinina alta, porque no permite la reabsorción propia de ese tipo de sustancias a nivel glomerular. La proteína C reactiva va a ser súper importante cuando estemos hablando de disentería y gastroenteritis, porque va a ser la que nos va a indicar y nos va a decir que es un sí a la respuesta inflamatoria del organismo hacia un agente extraño. En este caso no sabemos si es una bacteria o un virus. En el coprológico vamos a tener 3 variables que van a ser súper importantes, que van a ser el moco, los leucocitos y los eritrocitos. Los eritrocitos y los leucocitos nos van a indicar, al igual que la proteína C reactiva, una inflamación, pero en este caso vamos a poder localizarla en el tracto gastrointestinal. Y la cantidad de moco también va a ser una respuesta positiva frente a la inflamación.
Con respecto al hemoleucograma, tenemos tres variables importantes. La primera es el recuento total de leucocitos, el cual se encuentra elevado, lo que nos indica una respuesta sistémica del sistema inmunitario ante la infección. La segunda variable son los neutrófilos, los cuales también se encuentran elevados, lo que es consistente con la respuesta inmunitaria. La última variable que encontramos es la velocidad de sedimentación globular, la cual está baja, lo que sugiere una inflamación que podría no ser de origen sistémico. Siguiente tenemos al ionograma. Aquí los valores de sodio, cloro y potasio se encuentran dentro del rango normal, lo cual es positivo y sugiere un equilibrio electrolítico adecuado. Por último encontramos el citoquímico de orina. Tenemos un aspecto químico claro, una densidad ligeramente elevada, la cual podría deberse a la deshidratación. También tenemos signos positivos como la ausencia de sangre y de cuerpos cetónicos. La presencia de leucocitos en el sedimento urinario puede ser inespecífica y podría deberse a la respuesta inmunitaria sistémica. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, el paciente presenta una deshidratación moderada o de grado 2. Para ese diagnóstico se tuvo en cuenta la pérdida del peso, que fue el 8%, y según encontró en la literatura, pérdidas del 5 a 10% del peso indican una deshidratación moderada. Es crucial destacar que el diagnóstico se basó en otros indicadores, además de la pérdida de peso. Se tienen en cuenta aspectos como la presencia de mucosas secas, un lleno capilar lento, frecuencia cardíaca elevada, y observaciones neurológicas que indican que el paciente mostraba signos de estar activo, reactivo y al mismo tiempo manifestaba irritabilidad. Esos elementos clínicos se consideran en conjunto para obtener una evaluación integral del estado de hidratación del paciente. En cuanto a la gastroenteritis, esta es una inflamación de revestimiento del estómago y de los intestinos. Sus principales síntomas incluyen vómitos y diarrea. Para ese diagnóstico se tuvieron en cuenta aspectos clínicos importantes como la moco en las heces, pH en las heces, leucocitos en las heces, entre otra serie de aspectos clínicos previamente mencionados. Se sugiere un cultivo coprológico. Finalmente, se evidencia una velocidad de filtración glomerular disminuida, la cual está directamente relacionada con la deshidratación asociada a émesis y diarrea generada por la disentería. En el manejo clínico, lo primero que se debe hacer es reponer las pérdidas de agua y electrolitos por vía endovenosa, pues el niño presenta intolerancia oral. Las más comunes son la solución salina y el lactato de Ringer, por vías periféricas o por vías intraóseas, asegurando una reposición de 20 a 40 mililitros por kilo por hora en las primeras 2 horas. Y luego podemos continuar con el método de Holiday Segar. El uso de antieméticos es un tema controversial, pues la mayoría de los autores hablan de un reposo de la vía oral, pero si definitivamente no hay tolerancia, se puede suministrar antieméticos con una dosis adecuada para el peso. Debemos descartar condiciones que puedan aumentar el riesgo de deshidratación, como lo es la desnutrición, y iniciar tratamiento con antibióticos como el ceftriaxona o ciprofloxacina. Además, se debe abordar los signos o síntomas que son asociados y pueden necesitar un manejo diferente, como lo es la fiebre, que podemos tratarla con baños tibios, ropa ligera o con fármacos como el paracetamol o algunos otros AINES. Cuando el niño tolera la vía oral, se recomienda dar suplemento de zinc en forma de sulfato de zinc, lo que va a ayudar a reducir la duración y severidad de la enfermedad, apoyo a la recuperación y la función inmunológica, prevención de la desnutrición y ayuda a la reparación intestinal. En cuanto a las recomendaciones, el régimen alimenticio no se debe suspender la leche materna, esta debe reiniciarse tan pronto el paciente se encuentre estable y con tolerancia. Algunas guías reducen el consumo de fibras como frutas, verduras, compotas, nueces, lácteos, entre otros, y también evitar el uso de bebidas azucaradas.